Sí, no sé si me escuchan los que están en sus casas. Sí, profe. ¿Sí? Ya, ya. Oiga, ya pues, para que partamos. Ya, buenísimo. Comencemos. Primero, nosotros habíamos quedado en esta diapositiva, o íbamos a empezar esta diapositiva, pero necesito que por favor me digan aproximadamente qué fue lo último que vimos. Dígame. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué, o sea, está muy bien, vimos PPE, pero qué cosas de propiedades, plantas y equipos vimos, ya aprendimos? Yo sé que están en una semana relativamente importante para ustedes, la semana mechona, pero necesito que vayan estudiando clase a clase, si no van a quedar totalmente perdidos. Dígame. Ya, Y perfecto, depreciación, pero vamos con calma. Dentro del costo del PPE, ¿qué aprendimos? El valor inicial, ¿se acuerda? Todo lo que tenía que incorporar ese valor inicial. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más aprendimos? ¿Qué más le gustaría comentar? ¿Qué fue lo que vimos el día martes? ¿Sí? Recuerden ir estudiando clase a clase. Díganme. que los PP pueden ser depreciables o no depreciables, si es que son Ya, con vida útil finita o infinita. perfecto, muy bien, aprendimos lo que era la depreciación. Y centrémonos ahí. Si nosotros nos damos cuenta de que existen algunos activos que son depreciables, ¿cuál era el ancla de esa depreciación? La vida útil. Muy bien, exactamente. La vida útil, ¿por qué? Porque nosotros nos dábamos cuenta que la vida útil podía ser en... ¿Qué pasó? ¿Ah? Perdón. Sí, dígame, Mari. No, perdón. No iba a decir como que vimos la diferencia entre reparación y mantención. Muy buen punto. También vimos la diferencia entre reparación y mantención. ¿Y cuál era esa diferencia? Que la reparación era algo como inusual y Ya. generalmente era más como significativo, entonces iba en el costo y la mantención era como un gasto, porque era como más... Exactamente. ¿Y en qué nos habíamos fijado nosotros exactamente para decir que uno era mantención y el otro era mejora? ¿Qué es lo que Si uno tenía? cambia el... ¿Se cambiaba qué cosa? la vida útil. Exactamente. Podían cambiar cualquier tres cosas. Una de ellas era la vida útil, que es la que generalmente pasa. Otra era que cambie el espíritu del activo. Y la tercera era que podía cambiar el valor residual. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Eso yo creo que cubre a grandes rasgos. Otra cosa que pasamos muy rápido, que les pedí que ustedes revisaran y puedan ver, es la descomponentización, que lo vimos, está en las PPTs, estudienlo. Eso es parte de lo que tienen que hacer. No, y aparte tienen control de lectura, ¿o no? Sí, Y, o sea, ustedes ya saben esta materia. Podemos avanzar un poquito más rápido. ¿Y cómo creen que van? ¿Han leído? ¿Leyeron? Sí, Ya. yo leí. Sí, sí. y en general, ¿cómo bien? ¿Se sienten cómodos con la materia? ¿Están tranquilos? ¿Sí? ¿Tomás? Al principio me quedaron unas dudas, pero cuando leí el resumen al final, como que se me aclararon muchas cosas. Ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, la idea es ir complementando muy bien el estudio de los capítulos que son controles de lectura, solamente para ir dándole incentivos y que puedan ganar décimas para sus otras evaluaciones, si es que van estudiando periódicamente, y además lo vamos a ir viendo en la clase. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy, yo espero no alargarme tanto, y si terminamos un poquito antes tampoco sería tan terrible, porque vamos a ver algo que es un poquito más complicado, un poco más denso. Entonces necesito que coloquen mucha atención. Vamos a aprender cómo se aplican los dos métodos, el del costo y el del valor razonable, puntualmente en PPE. Esta es la clave de hoy. Nosotros ya vimos a grandes rasgos lo que era modelo del costo, vimos a grandes rasgos lo que era el modelo del valor razonable, en la clase inicial en el fondo, y ahora vamos a ver cómo se aplican, cómo metemos las manos en la masa con PPE. A grandes rasgos, ¿qué es lo que era PPE? O sea, perdón, ¿cómo era el modelo del costo? A grandes rasgos, ¿qué es lo que nos trataba de decir? ¿Cuáles eran las falencias? ¿Qué características tenían?
¿Alguien que esté en Zoom que quiera comentar? ¿Qué características, a grandes rasgos, tenía el método del costo, el modelo del costo en estricto rigor? ¿Sí? ¿No? ¿Qué características tenía? ¿Era un poquito más conservador? ¿Era menos volátil? ¿Qué más? ¿Qué hablamos del modelo del costo? Cuando subía mucho el valor, dígame, hoy no alcanzo a leer el nombre, ¿Abril? ¿Sí? O sea, lo que estaba diciendo que era más conservador, que era más estable, ¿Ya? era como de valores pasados. ¿Ya? Exactamente. Perfecto, muy bien. Se basa en los costos históricos. Esa es su base. Luego, el del valor razonable. ¿Quién me podría decir a grandes rasgos qué es lo que era? ¿Sí? ¿Alguien? Ya, pues, estimado, se tienen que ir estudiando. Ya, dígame. Que era un valor actualizado, volátil, y que podía Ya, subir o era bajar. bastante más volátil. ¿Por qué? Porque el valor de mercado, sea mayor o menor, teníamos que hacer un ajuste en el PPE. En cambio, en el el modelo del costo, si es que aumentaba el valor de mercado, o ahora vamos a aprender qué es el importe recuperable, ¿qué pasaba? ¿Hacíamos el ajuste o no? No. No, muy bien, José. No, pero no es que no lo realicemos así porque sí. Ahora vamos a ver cuándo hacemos el ajuste, cuándo sí, cuándo no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar entonces, ya que más o menos sabemos en qué estamos, cómo estamos, vamos a ir aplicando los dos métodos. Lo primero que tienen que anotar, y por favor anoten, porque yo ya estoy cachando que son malazos para estudiar clase a clase, tienen que estudiar, tener todo lo que yo les dije en la clase anterior, tenerlo claro. ¿Para qué? ¿Para qué? No porque yo los quiera. Es porque yo quiero que en el fondo la clase sea tan productiva para ustedes que se aprendan todo. Y para eso tienen que tener ya aprendido lo anterior. O por lo menos entenderlo. ¿Ya? Primero nosotros tenemos que ver que en el modelo del costo, el valor en sí del PPE no varía. Lo que nosotros vamos a hacer variar son sus contracuentas. Eso es lo primero que hay que saber. Al tiro, así, materia nueva a la vena. Son sus contracuentas. ¿Cuál es la única contracuenta que hemos visto hasta ahora? Perfecto, muy bien. Y tiene un apellido que lo tiene que decir. Pero si vas a decir algo tan bueno, tiene que prender el micrófono. Depreciación acumulada. Perfecto, muy bien. La depreciación acumulada es una contracuenta de activo tipo PP. ¿Por qué se llamaba contracuenta? ¿Quién me podría explicar un poquito eso? Porque era una cuenta activo, pero era negativa. Exacto, es negativa y cuando la hacemos crecer, cada vez que la hacemos crecer, es cada vez más negativa. Eso es, o sea, su saldo al haber, no al debe, como todos los activos. Eso es algo que ustedes tienen que ir de a poquito interiorizando, entender. Ahora vamos a aprender que existe otra contracuenta que vamos a asociar, llamada deterioro acumulado. Por lo tanto, primera gran separación que hay que tener clara es que el valor exacto del PP nunca va a variar por este método. Lo que van a variar son sus contracuentas. En cambio, si seguimos viendo nuestra PPT, toda la dislexia, ya nos dice, si el valor razonable de un activo puede medirse con fiabilidad, es decir, eso está de perogrullo, pero es decir, que existe el valor razonable, en este caso, el valor en libros del activo es el valor razonable menos la depreciación acumulada y el deterioro. O sea, cáchense esto. El PPE le vamos a entrar a picar en el valor del costo del PPE. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos, espérenme, que sale un Profe, poquito. Ahí está. no lo entendí Sí. así, que De que eso de en el entrar a modelo picar. de... Perdón, dígame. No, la parte de donde, lo último que dijo así, lo de picar en el costo, algo así, no lo entendí. Sí, de que nosotros, el modelo de revaluación, no vamos a aumentar o disminuir las contracuentas, sino que vamos directamente a afectar la cuenta de PPE en sí.
al tiro. Esa es una de las primeras diferencias conceptuales que van a existir entre los dos modelos. ¿Ya? Luego, si nosotros tenemos claro estas grandes diferencias, nosotros al tiro vamos a poder, ya vamos a empezar a entender de que el modelo del costo es un poquito más robusto, podríamos decir, menos preciso, porque no es que llegue a aplicar toda la información directamente al valor del PP, sino que la va a aplicar en una contracuenta. Y a través de, como nosotros sabemos, ¿ustedes el valor en libros? ¿Qué teníamos que restar? ¿Qué cosa con qué para encontrar el valor en libros? Pero ¿qué? El costo histórico menos la depreciación acumulada. Exactamente. Por lo tanto, como las contracuentas que le vamos a restar van a cambiar, recién ahí va a cambiar el valor en libros de nuestro activo. Ya, sigamos. Ya. Entonces, primero, modelo del costo. Bajo el método del costo, las PPE no son ajustadas a su valor razonable, por lo que no hay efecto de la valorización, sino que la cuenta PPE no tiene variaciones. Lo que utiliza para disminuir su valor son las contracuentas. Ya, eso es lo que les acabo de explicar en realidad, que seguimos avanzando. Esta frase tiene pero un trasfondo pero gigantesco la que viene. Miren, un PPE bajo este método nunca puede alcanzar un valor mayor al original. Voy a rayar un poco solo para que se vayan haciendo la idea. ¿Sí? Ah, perdón. Mari, dígame. Sí, perdón. No, profe, era una pregunta de lo de antes. Cuando se hace la contracuenta, ¿se ¿Ya? pondría gasto por depreciación acumulada, por ejemplo? ¿Y gasto por deterioro? ¿O solo...? Exactamente, es que así es como se crean o se Ya. aumentan las contracuentas. Gasto por depreciación contra depreciación acumulada, y ahora vamos a aprender que existe pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Exactamente. Ya. Gracias. Sí, no se preocupen. Ya. Pongan atención a la pizarra, porque este ejemplo lo vamos a ver en toda la clase. Tenemos un activo que vale 10.000. Luego al fin del año 1 vale 8. Luego al fin del año 2 vale 12. Hoy día vamos a ver solo el modelo del costo porque no va a alcanzar a ver otro. ¿Qué creen que uno tiene que hacer acá, entre 0 y 1? ¿Qué hay que hacer? No. Si tenemos un camión que vale 10.000, ¿qué cosa? Pero prenda su micrófono. ¿Que se deja el valor más bajo? Exactamente. Vamos acercándonos intuitivamente. Vamos a tener que aquí hacer un registro de deterioro. ¿Ya? ¿Quedó claro? Profe, Dígame, perdón. ¿eso Dígame, de dígame. qué modelo es? Modelo del costo, pues si estamos solamente en Ah, el ya. costo. Sí, sí. Ya. Deterioramos. Nuestro nuevo valor en libros, 8.000. Ahora, del año 1 al 2. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nos decía el modelo del costo? Pero prenda su micrófono. Que siempre baja. Solamente baja. Pero lo que nos decía esta PPT, esta diapositiva del PDF, un PPE bajo este método nunca puede alcanzar un valor mayor al original. O sea, los 10.000. de 8 podemos hacerlo crecer. Pero ¿hasta qué monto solamente? Se acerca mucho. Sí, dígalo. ¿Sí? ¿Hasta cuál? 10.000. Hasta el 10.000. Pero hay que colocarle un apellido que tiene un trasfondo sumamente importante y algebraicamente no es tan sencillo. Al fin del año 2 podemos hacerlo crecer hasta el valor original, pero no a los 10.000. Podemos hacerlo crecer al valor original en libros. Porque ¿qué es lo que uno hace con todo PPE cuando pasa el tiempo?
lo desgasta, ¿o no? ¿Y qué es lo que era el desgaste? Ya, pues, si yo La sé que lo saben. depreciación. Exactamente. Por lo tanto, uno lo puede hacer crecer hasta el valor en libros que habría tenido si nunca lo hubiese deteriorado. Ese es el techo al cual yo puedo llegar como máximo. Por lo tanto, si yo lo deterioré, llegó a 8.000 y luego el importe recuperable es 12.000, que ya vamos a saber lo que es el importe recuperable, no lo puedo hacer crecer hasta 12. En estricto rigor, ni siquiera lo puedo hacer crecer hasta 10. Lo puedo hacer crecer hasta el valor del libro que hubiese tenido si nunca lo hubiese deteriorado. Está extraordinario. Díganme si no es extraordinario. Como... ¿Ah? Profe, o sea, si la depreciación es 1000 por año, ¿se podría dejar hasta 8000 nomás? Hasta 8.000 como valor del libro. Perfecto. Muy bien. Ya hagan. Muy bien, Javier. Perfecto. ¿Vieron? Cachaba al tiro. Dígame. Es que es eso, entonces quedaría hasta el primer valor del libro que hubo. O No, no antes hasta, de. hasta antes de. Pero antes de eran los 10.000. Sí, pero yo tengo que hacer el ejercicio de cuánto sería el valor del libro si no hubiese existido este deterioro. Por lo tanto, tengo que simular lo que decía Carlos. Si la depreciación era 1.000 por año, yo voy a decir, mira, hubiese tenido 1.000 de nuevo, 8.000 era mi valor del libro y yo puedo hasta ese valor solamente hacerlo crecer. No se preocupen, vamos a ver un ejemplo. ¿Profe? Vamos a ver un ejemplo. ¿Una pregunta? Sí, dígame, Ignacio. Entonces, el valor va a ser sin el desgaste, sin incluir el desgaste. No, ¿hasta cuál lo puedo hacer crecer? Sí. No, es incluyendo el desgaste que hubiese tenido. Ah, ya. Ese es el tope. Y eso que le estoy diciendo es como más o menos lo más complicado en realidad de esta materia. Si logramos agarrarle la mano rápido, es muy bueno. Ya. ¿Profe? ¿Profe? Sí, díganme, Gracias. díganme. No se preocupe. ¿Sabes tú Está más? dígame, Sí. Eduardo, y después Mari. Dígame. Bueno, para confirmar, entonces del año 1, que sería el 8000, ¿Sí? crecerse también podría decir que se mantiene. No, o sea, ahora los números nos quedó como que se mantuviese. Podría ser, pero Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ya. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Y Mari, dígame. Sí, profe, es que, ¿por qué puede pasar que a medida del tiempo como que crece el valor? Porque no sé, por ejemplo, ¿le habrá puesto algo a ese activo como Puede ser por muchas... Ya, muy buena pregunta. En la práctica, generalmente baja su valor, pero podría ser que suba por ABC motivo, que el activo ahora tiene, no sé, un valor histórico, o hay menos en el mercado, o pueden haber muchas razones en realidad, pero no nada concreto. Pero es verdad lo que usted dice, María. Pues generalmente tendería a bajar, eso es lo más lógico. Ya, Ya, gracias. volvamos a nuestra diapositiva. Imagínense todo el trasfondo que incluyó esta frase así, que parece tan inofensiva. ¿Ya? Por otro lado, en el modelo del costo, recuerden que estamos solamente en el modelo del costo, al final de cada periodo contable vamos a tener que hacer algo que vamos a llamar test de deterioro. ¿Qué es lo que es esto que se llama test de deterioro? Pizarra. El test de deterioro es comparar dos cosas. ¿Ya? El valor en libros, que históricamente se le llamaba valor contable, pero ahora no sé, se llama valor en libros, con algo que es el importe recuperable. ¿Qué miércoles es el importe recuperable? Se lo voy a explicar, también está en la PPT, pero se lo voy a explicar. El importe recuperable es el mayor valor entre ¿qué? Valor en uso
y el VNR. Valor neto de realización o valor realizable neto. ¿Cómo, profe, es el mayor valor entre esos dos? El mayor valor de estos dos, porque muchas veces en el mercado, o sea, en los enunciados les vamos a dar el VNR y les vamos a dar el valor en uso. Y queremos que ustedes sepan que es el mayor entre ambos. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Incluso, así como diciendo más o menos cuán creativos podemos ser, el valor en uso, de partida, ¿qué es lo que era el valor en uso? Se lo tienen que tener clarísimo. ¿Sí? Dígame, Mari. ¿El efectivo que va a generar? Exactamente. Lo que es capaz de generar para mí ese activo. Lo que es capaz de generar para mí. Nosotros ese dato se lo vamos a dar, pero, así como casualmente la unidad siguiente es matemática financiera, ahí tenemos pero una cantidad enorme para poderles darle una tabla de amortización, registros, todo, y ustedes tener que calcular el valor en uso si es que tienen una tasa de interés. Como todavía no, pero para la prueba sí. Van a tener que integrar todas las materias. Ya. Solo como información, es que quiero que siempre yo trato de impulsarlos a que entiendan la lógica. ¿A qué les suena como importe recuperable? ¿A qué les suena? ¿Viene en Zoom? Me suena como impuesto recuperable, me suena como el IVA, una cosa así. Uy, te la escuché un poquito, parece que habló muy cerquita el micrófono. Si lo puedes repetir. Me suena a un impuesto que yo puedo recuperar como el IVA o algo así. Ya, no, honestamente no. Espérame, ¿está su compañero y usted? Dígame. Puede ser si que uno puede recuperar la inversión que uno hizo en ese PPE. Por ahí se acerca. Dígame. Me suena, por ejemplo, si es que tengo un camión y lo choco, tengo un seguro que me paga por ese accidente. Tampoco tiene tanto que ver con él. Pero no se preocupen, para eso era esta pregunta que le hice. El importe recuperable es la cantidad mínima que uno, comillas, exigiría por deshacerse del activo. Y ahí les va a hacer más sentido la pregunta que viene después. Si para ustedes ese activo genera 5 millones de pesos, ese es su valor en uso, ustedes mínimo lo van a vender en lo que es capaz de generarles a ustedes. ¿Y qué es lo que era el BNR? Eso sí que lo tienen que saber. Todos los que estuvieron conmigo el semestre pasado, inventario, la última materia de inventario, ¿qué es lo que era el BNR? ¿Se acuerdan? Ya pues, yo sé, usted se acuerda. Dígame. Pero acérquese, se tiene que estar cerquita del inventario micrófono. menos los costos de venta, ¿no? Exacto, los costos de comercialización. Muy bien, es decir, ustedes pueden tener un activo que a ustedes les genera 5 millones de pesos en total, o lo tienen que comparar con el valor que les entregarían de dinero menos los costos de comercialización, es decir, dejarlo disponible para que sea vendido. ¿Cuánto va a ser, comillas, de nuevo volvamos a la definición de importe recuperable? Lo mínimo a lo cual ustedes van a recibir por ese activo, ¿cuánto va a ser? El mayor de ambos. Si yo lo puedo vender en el mercado menos sus costos, lo puedo vender en 7 y a mí me genera 5, yo mínimo lo vendo en 7. Por otro lado, al revés. Si a mí me es capaz de generar 5, pero yo me he dado cuenta que el BNR es 3, por mucho que el BNR sea 3, yo no lo voy a vender en menos de 5 si eso es lo que es capaz de generarme a mí. ¿Me entiendes? Sí, dígame. ¿Puedes repetir lo que era el BNR? El BNR, sí, por supuesto. El BNR es el valor neto de realización, o también se le llama valor realizable neto. Es que son traducciones, ¿ya? Es el monto puesto a la venta menos los costos de comercialización. ¿A qué se refiere uno con costos de comercialización? Por ejemplo, que yo les diga, tienen una máquina, pero la tienen que vender en, no sé, en Santiago, y poder llevarla de aquí a Santiago tiene un costo. Restar esos costos son los costos de comercialización. ¿Ya? Gracias, ¿Sí? profe. Sí, no se preocupe. ¿Quedaron claritos? ¿Tan claritos? Estamos colocando materia ahí a la vena, así, para que estudien. Pero ahora sí estudien, pues si caché el tiro que de martes a hoy, como que... Ya. Ahí yo puse muy chiquitito. No sé, bueno, ahí Claudio ve esas cosas. Ya. Sigamos avanzando. Test de deterioro. Yo ya les expliqué a grandes rasgos, pero ahí está explicado y se los voy a repetir rápidamente.
Aquí abajo, de la mitad de la diapositiva hacia abajo, nos dice, el importe recuperable es el mayor entre los siguientes valores. El mayor entre el valor en uso y el valor realizable neto. ¿Estamos claros? Ya saben lo que es, no es necesario repetir. También entendieron por qué al mayor de ambos se le llama importe recuperable, porque es lo mínimo que yo voy a exigir por deshacerme de ese activo. Ya, perfecto. Pero esto que está acá arribita, esos 4 puntos no son tan despreciables esa información. ¿Por qué? Miren lo que les voy a decir. El test de deterioro es normalmente para poder hacer, valga la redundancia el nombre, un deterioro. Si yo tengo un activo, miren, volvamos a nuestro ejemplo de la pizarra. Acá. Tenemos un camión que vale 10.000, ¿ya? Terminó el año y el importe recuperable es 8.000. Bajó muchísimo, muchísimo. Solamente cuando baja mucho en el mercado, uno hace el test de deterioro. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo que comparar los 8.000, que es el importe recuperable, podríamos asumir. ¿Con qué hay que compararlo? ¿Con qué? Ya, pues, está ahí. ¿Con qué lo comparamos? Ya, con el valor en libros. Y el valor en libros viene descontado el desgaste contable. Por lo tanto, para que yo tenga que hacer en la práctica un deterioro, es porque el importe recuperable tiene que haber bajado demasiado para poder hacer un test de deterioro. Tiene que bajar más que el desgaste que yo había estimado que tenía que tener. Por lo tanto, ¿cuándo se hace el test de deterioro? Cuando el valor de mercado ha disminuido notoriamente, cuando se prevé cambios adversos significativos, cuando hay evidencia sobre la obsolescencia o que el activo está ocioso o discontinuado. Solo en esos casos, ¿hay alguien con la mano? ¿Sí? Mari, dígame. Sí, perdón, es que entonces no necesariamente tiene que haber cumplido la vida útil para hacer el test de deterioro. No, exactamente. Incluso el test de deterioro generalmente se hace todos los años, para poder saber si yo lo voy deteriorando o no. Ya, súper. Gracias. Buenísimo. Ya, quedaron claros, estamos viendo el método del costo, estamos entendiendo lo que es el test de deterioro, sabemos lo que es el importe recuperable, sabemos lo que es el valor del libro y cómo se calcula el importe recuperable. Sigamos avanzando. Ya. Aquí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El primer ejemplo es muy básico, pero nos sirve para ir entendiendo lo que queremos hacer. Primero, una empresa tiene una camioneta. Ustedes ya están cachando que como que tengo algo con las camionetas. Una camioneta nueva que adquirió en 12 millones. ¿Ya? Tiene una vida útil de 10 años y un valor residual de 1,2 millones. Primero, al tiro. Con esos datos, ¿qué nos está diciendo el enunciado? Ya, exactamente. Pero ponga el micrófono. ¿Que se deprecia? Exacto, que tenemos toda la información para que se pueda depreciar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, nosotros lo primero que hay que hacer con cualquier activo, cualquiera, ¿qué es lo que es? Termina el año 1, calculamos su valor en libro. ¿Cuál es el valor en libros de este activo? Ya volvamos acá a la pizarra. PP, 12 millones. Depreciación acumulada. ¿Cuánto era? ¿Cuánto? Menos el 1.200.000 dividido ¿cuánto? Dividido 10. ¿Me siguieron con eso? No necesito entrar más en detalle. Depreciación acumulada, 1.080.000. ¿Por qué? Porque es la depreciación de un solo año. Por lo tanto, el valor en libros es 10.920.000. ¿Quedó claro? Estamos claritos, valor en libros, nosotros nos podemos dar cuenta de que el PPE vale 12 millones, el monto del PPE de esos 12 millones no varía nada. Esta cuenta en el estado financiero no va a variar nunca, si es por el método del PPE, o sea, el método del costo, perdón, no va a variar nunca.
descontamos todo lo que se ha depreciado en total, que en este caso lleva solo un año, y nos da el valor en libros. 10.920.000. ¿Eso con qué tendríamos que compararlo? Evidentemente. Exactamente. Con el importe recuperable. Veamos así como... Veamos qué hay en la siguiente diapositiva. Primero, nos dicen dos datos. Nos dicen de que el valor en uso es 11.350.000 y el valor realizable neto 12.080.000. ¿Uno cuál elige? El mayor. El mayor, perfecto. En este caso el mayor es 12.080.000. Esos 12.080.000 que son el importe recuperable, ¿con qué hay que compararlo? Perfecto, con el valor en libros. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro enunciado? Los comparamos. ¿Y qué es lo que nos decía nuestro modelo del costo? ¿Qué pasaba cuando en el mercado era mayor? ¿Hacíamos algo o no? ¿Qué cosa? El micrófono. Que no se podía hacer nada. Exactamente. Por lo tanto, caso 1, importe recuperable. Uy. Recuperable es igual a 12.080. No podemos hacer nada. Nada. Listo. Yo sé que Profe, lo único... Dígame. me perdí el importe recuperable. ¿Cuál es? ¿Qué valor es? Ustedes están viendo la pizarra, ¿no es cierto? ¿O no? No. No, ya. Claro. Ya ahí sí. Ya ahí sí. Ya. Ah, El ya, importe... El importe recuperable son los 12.080.000 y nosotros ya llegamos a que el importe recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor neto realizable. ¿Ahí sí? ¿Estamos claros, María Ignacia? sí, pero los 12.080.000, ¿de dónde salieron? En el enunciado, y ahora sí volvemos al PPT, en el PPT nos dice Lo de dice. que... Lo Ya. dice, sí. Nos dice los dos valores y ustedes tienen que elegir el mayor. En realidad eso es como lo único que tienen que hacer. Elegir el mayor entre los dos. Ya, perfecto. Gracias, Ya, profe. sigamos entonces. Como esto es bastante evidente, ¿qué caso creen que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Pero pongan... Es que el valor del libro es menor. Ahora era menor. Entonces mayor. Exactamente. Es decir, vamos a ver un caso, nosotros sabemos, ya, esa era una situación al final del año 1, listo, nos olvidamos de esa situación. Ahora vamos a ver otra situación también al final del año 1. Final, año 1. Nos dice, el valor en uso es 8.350.000, nos dice que el valor realizable neto 8.880.000. ¿Cuál tenemos que utilizar? Al tiro, así al tiro, para que sea rápido. ¿Cuál? El valor neto realizable, perfecto. ¿Por qué? Pero póngase. ¿Por qué? Exacto, perfecto, muy bien. Porque es el mayor, listo. Al tiro, eso no tenemos nada que analizar, es decir, el importe recuperable, 8.880.000. Y esto lo tenemos que comparar rápidamente con el valor en libros, que era, ¿cuánto era? 10.920. ¿Qué se imaginan ustedes que hay que hacer? ¿Sí? Dígame. Hay que restarlo y hacer un deterioro por el resultado que da. Exactamente, calcular la diferencia, que es la resta, muy bien, muy bien. Y, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer acá, y ahora viene materia un poquito más nueva, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es el valor en libros, hay que igualarlo al importe recuperable. Y acá, por favor, traten de seguir la lógica. ¿Qué asiento contable tendríamos que hacer? Pero explíquemelo.
Y primero ponga su micrófono, explíqueme. Vamos por la parte sencilla, hay que disminuir el PP, Sí. ¿o no? No, ¿O pues no? no. O sea, en libros sí, pero en las cuentas no. Ya, perfecto. Eso que me está diciendo primero es lo más importante para entender. No tenemos que disminuir directamente el PP. Tenemos que disminuir el valor del libro. Y el valor del libro, por el modelo del costo, ¿cómo se disminuía? A través de sus contracuentas. ¿Qué contracuenta va a aparecer ahora? Deterioro acumulado. Exacto. Es que ese apellido es súper importante. Profe, ¿por qué es pérdida y no gasto? Es lo mismo, se refiere al estado de resultados. Ah. A mí lo que me interesa, puedo utilizar... Yo he visto los dos nombres en estado financiero. Lo que a mí me interesa es que ustedes acá coloquen una cuenta de estado de resultados. Eso es lo que me interesa. Que ustedes sepan que cada vez que se hace un deterioro por el modelo del costo, todavía no hemos visto nada del modelo del valor razonable, cada vez que se hace un deterioro, la utilidad de la empresa disminuye. ¿Estamos claros? Ustedes, dígame. ¿De dónde sale el 10.920.000? ¿Cuál? ¿Ese? Sí, es que Es el valor en libros al término del año 1. Es que en el enunciado dice 8.350.000. No, 10 millones no hay tanto y 8 millones 8 y tanto. Ah, ya, o sea, el de arriba. Sí. Esto de arribita es el importe recuperable. Esto. El importe recuperable es el mayor entre el valor en uso y el BNR. En el enunciado Ya. nos dicen, el valor en uso son 8 millones 3, el valor realizable 8 millones 8. El mayor de esos es el importe recuperable, acá. Ya. El mayor de ese es el importe recuperable. Y el otro es el valor en libros. ¿Y de dónde lo saca? El valor en libros es el costo histórico, 12 millones, menos... el mismo de antes. Exacto, sí, es el mismo ejemplo. Ya. Menos la depreciación de un año. Por eso yo les decía, al final del año 1, ¿cuánto es el valor en libros? 10 millones 920. Ya, gracias. Eso. Dígame. ¿Las dos cuentas son corrientes o no corrientes? Buena pregunta, pero, o sea, es buena pregunta, pero tampoco es tan buena, porque igual anda como bien lejos. La primera, ¿qué tipo de cuenta es? Yo creo que es no corriente. Es que la primera no va dentro del estado de situación financiera, así que no puede ser corriente o no corriente. Que sea corriente o no corriente eran solo los tipos de cuentas que están en el estado de situación financiera. ¿Ya? Entonces, la primera está descartada porque es una cuenta de resultados. La segunda es una cuenta que va pegadita al PPE. Por lo tanto, se comporta igual que el PPE. ¿Y el PPE qué es lo que era? No corriente. Exactamente. Ese es el punto. ¿Lo entendió? Entonces, ahí nosotros podemos ver, recuerden que en un estado financiero, después de hecho pueden ver ustedes, buscar en todos los que les subí, buscar y aparece PPE, y aparece debajito inmediato, depreciación acumulada, deterioro acumulado. Cuando existen. ¿Ya? Deterioro acumulado al haber, evidentemente porque la estamos creando, es una contracuenta, es decir, aumenta por el haber. Y al debe, ustedes se tienen que fijar que qué tipo de cuenta va. Pérdida por deterioro. ¿Qué es lo que a mí me interesa que tomen nota? Por favor, tomen nota de esto. ¿Qué me interesa? Que al debe hay una cuenta de resultados. ¿Y cuáles eran las cuentas de resultados? Las que van al estado de resultados, eso es todo. ¿Por qué es tan importante? Porque después nos vamos a dar cuenta, con el otro método, de que algunas veces no van a ir a la cuenta de resultados. Van a ir directamente a una cuenta de patrimonio. Y ahí es donde viene la lógica de ustedes decir, oye, si utilizo tal método, la utilidad de la empresa se va a ver afectada. A mí me ha tocado analizar estados financieros en donde la mitad de las pérdidas son por deterioro. Eso tiene un análisis distinto que hay que hacer. Ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor no es por mala gestión, a lo mejor es por un contexto. Uy, yo tenía un caso tan bueno que... ¿Ah? No necesariamente, porque esto es por contabilidad financiera. A lo mejor, por lo menos en Chile, los deterioros no existen, tributariamente hablando. Uno no puede rebajar la utilidad con deterioro. Pero miren lo que les iba a decir. No me acuerdo, hoy lo voy a buscar, es que es extraordinario.
si no me equivoco, era Ripley, había tenido un deterioro de sus PPE después del estallido social como de 20.000 millones, una cosa así. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, ¿qué es lo que hacen? Valores libros comparado con qué, con el importe recuperable, esta cuestión se fue a piso y tuvieron que deteriorarlo gigante. También Cencosud, me acuerdo que había hecho unos deterioros gigantescos. Ya, pero sigamos, esos son algunos ejemplos. El registro contable que uno tiene que hacer, volviendo a nuestro ejercicio, es pérdida por deterioro contra deterioro acumulado. Deterioro acumulado es una contracuenta de activo. ¿Y por qué monto? Por la diferencia, 2.040.000. Ya. Dígame, perdón. Ah, alguien está levantando la mano. Dígame. No alcanzo a ver bien. No, le he levantado yo, pero quizás que tenía una duda porque no había entendido muy bien cómo, ya, porque lo que estamos calculando ahora es el test de deterioro, o sea, saber El como test, cuánto exactamente. El cuánto test de deterioro es comparar el valor en libros con el importe recuperable. Y una vez que tenemos el test de deterioro, le damos un nuevo valor al PPE, o sea, al activo. Lo que me dice el test de deterioro es que si cumple ciertas características, yo tengo que ajustar el valor de mi PPE. Nosotros ya vimos un ejemplo, el de antes, en donde nos dimos cuenta que con el test de deterioro no hubo que hacer nada. ¿Por qué? Porque el importe recuperable era mayor al valor en libros. Sí. Ahora nosotros nos fijamos de que como el importe recuperable es más bajo que el valor en libros, tenemos que hacer un ajuste. Ah, y la cuenta que tiene el estado de resultado contra la contraactiva. Contra deterioro acumulado, que es una contracuenta de activo. Ya, y ese es el ajuste que, o sea, ahí se estaría viendo el ajuste de la Esa es activa. una cuenta de ajuste, exactamente. Una cuenta que uno tiene que hacer al final del periodo para ajustar. Ah, ya, perfecto. ¿Eso? Sí. Sí, estaba todo perdido. Ya. Sigamos avanzando. Miren lo que va a pasar, porque ahora se empieza a enredar el tema. Hasta ahora hemos visto la parte sencilla. Primero, un pequeño resumen en cómo nos quedaron nuestros registros. ¿Cómo quedaron? PP camioneta en 12, porque ese monto nunca se mueve con el modelo del costo. Tiene depreciación acumulada de un año, que era 1.080.000, y acabamos de agregarle una segunda cuenta que se llama contracuenta, que es deterioro acumulado de 2.040.000. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya, pues díganme algo. Sí, ya. Sí. Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, el valor en libros es el inicial menos sus dos contracuentas de activos, y son 8.880.000. ¿Estamos claros? Ese nuevo valor en libros es todo lo que pasó al final del año 1. Ese es el nuevo valor. Pero cáchense la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuánto estábamos depreciando nosotros por año? Pero ponga su micrófono. Ya sé, pero era lo de 1.000.000. Ya, el 1.080.000, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Me están siguiendo? ¿Los que están en Zoom me siguen? Sí. ¿Sí? Ya. Profe, 1.080.000, dígame. ¿Sí? ¿Oye alguien? No. Ya, sigo. ¿Qué hicimos nosotros con el valor en libros original? Lo ajustamos. Por lo tanto, cada vez que uno hace un ajuste por deterioro, tengo que volver a calcular el gasto por depreciación por periodo. Es un tema casi algebraico, porque ¿qué pasaría si nosotros depreciamos 1.080.000 por los 9 años que nos quedan? ¿Qué pasaría con el valor en libros? Sí, o sea, no sé, no estaría correcto. Sería negativo, exactamente, Javier, José, tal cual. ¿Qué cosa? Pero ponga el micrófono. Yo lo dije, lo último que dijo, eso de cada vez que hacemos ajuste por deterioro. ¿Sí? Hay que recalcular
el gasto por depreciación por periodo. En este caso, estamos al final del año 1. Hicimos todos los ajustes necesarios. Acá. Entre el año 1 y 2, ¿cuánto se va a depreciar? ¿Cuánto se va a depreciar? ¿El 1.080.000 o hay que hacer un nuevo cálculo? Hacer un nuevo cálculo. ¿Qué cosa? Hay que hacer un nuevo cálculo, ¿ya? ¿Y cómo sería ese nuevo cálculo? O sea, ha pasado un año, ¿no? Hoy no lo entiendo O ha bien. pasado. ¿Qué cosa? Que si ha pasado un año. Sí, ¿Sí me solamente ha escuchas? pasado un año. Estamos entre el año 1 y 2. Estamos entre, o sea, ha pasado Entonces, solo un año. ¿Cómo tendríamos que volver a calcular el gasto por Con el depreciación? nuevo valor en libro. Ya, va por ahí. Serían los 8 millones y algo menos el valor residual dividido en 9. Exacto. Menos el valor residual que era, no me acuerdo, 1.200.000 parece. ¿Y dividido en cuánto? Ahí vamos a estar el tiro, 9. ¿quién me está siguiendo? ¿Dividido en cuánto, pues? 9, ¿En 9? ¿Por qué 9? porque ya pasó un año. Porque es la cantidad de tiempo que queda por depreciar. Eso es. Siempre. Por lo tanto, tenemos que hacer este nuevo cálculo. ¿Y esta división cuánto nos da? Claro. ¿Puedes avanzar a la siguiente? Profe, ¿por qué es 9? Porque ya pasó un año. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el monto que se va a depreciar, es decir, los 880 menos el valor residual, es la cantidad que vamos a llevar a gasto en los siguientes periodos. Entonces, esa cantidad la dividimos en la vida útil y nos va a dar el gasto por depreciación por cada año. Que tal como aparece en la diapositiva, nos da 853.333. ¿Sí? Entonces esto es lo que va a ir bajando por año. Si es que existe deterioro. Ya. Y puede, y ahora nos vamos a dar cuenta, ahora vamos a ver un ejemplo, no sé, ahora recién se empieza a poner entretenido. Vamos a ver un ejemplo que pasa de acá y va a crecer. Y nos vamos a dar cuenta qué miércoles va a pasar. Ya. Entonces, dígame, ¿El valor residual siempre va a ser el mismo o nada que ver? siempre va a ser amén. Uy, eso está muy bueno para hacer un ejercicio. Sí, a menos que hagamos algo para que cambie. Ya, Podríamos vale. podríamos hacer, por ejemplo, una mejora y que cambie el valor residual. Uy, que me gustó esa cuestión. Ya, no, eso. Vale. No, pero está bueno, yo creo que nunca he hecho una evaluación con eso. Ya, sigamos. Entonces, ¿por qué calculamos esto? Porque nosotros queremos calcular el nuevo valor en libros al año 2. ¿Cuánto sería? Primero, PPE 12 millones. Menos depreciación acumulada. ¿Y cuánto se va a ver acumulado de depreciación? La depreciación del año 1 más la nueva depreciación que acabamos de calcular. Es decir, la depreciación del año 1, que era 1.080.000, más la nueva depreciación, que es 853. ¿Y cuánto nos da la suma de eso? Nos da 1.933.333. ¿Cuánto hemos deteriorado hasta ahora? Los 2.040.000 que hicimos el ajuste al final del año 1. ¿Ya? Y eso nos da el nuevo valor en libros al final del año 2. Estamos al final del año 2. Y nos da 8.026.000, esa resta. Y 667. ¿Qué tenemos que hacer con este número que es el valor en libros? ¿Qué hay que hacer? ¿Compararlo con qué? ¿Qué es lo que hemos hecho todo este rato?
Pero coloque el micrófono. Uno está como hablando, uno como que lo piensa nomás, pero el Ya, valor dígame. es el valor en uso. Casi, un poquito más amplio. Valor. El importe recuperable. Con el importe recuperable, perfecto. Ya, sí. Y el importe recuperable puede que sea el valor en uso como puede que sea el valor neto realizable. ¿Ya? ¿Se imaginarán qué es lo que viene en la siguiente diapositiva? Oh. Profe, antes de pasar a la siguiente, sigue una consulta bien rápida. ¿Por qué en el valor o sea, había tomado el importe recuperable menos el valor residual? ¿Por qué era el importe recuperable el que se restaba? Es que no, ese no es el importe recuperable. Ahí coincide que sea, ese es el valor en Ya. libros. Es que por eso, como decía, valor en libros que teníamos, ahí me confundí que justo calzara con Sí. el mismo valor, entonces, ya. Sí, no, es que coincide que es porque nosotros hicimos todo el ajuste para igualarlo al importe recuperable. Ya. ¿Ya? Sigamos. Profe, Dígame. es que no caché de dónde salió el 1.900.000. Es la depreciación acumulada al año 2. ¿Cuánto habíamos depreciado el año 1, María Ignacia? ¿Cuánto? 1.080.000. 80.000, ¿no es cierto? ¿Y cuánto depreciamos el año 2? Ah, ¿se suman? Se suma porque es la depreciación acumulada. Ya, perfecto. ¿Ya? Eso. Ya, gracias, profe. Sí, no se preocupe. Sigamos con la PPT. En este caso, y ahora como les dije, ahora recién se empieza a poner más interesante esta cosa. Nosotros sabemos que, bueno, ya el enunciado nos dice de que el importe recuperable lo tenemos que elegir el mayor entre el valor en uso, que es 10.055.000, y el valor neto realizable, que es 9.980.000. ¿Cuál vamos a utilizar? El mayor. ¿Cuál es el mayor? 10.055.000. Ese valor, que es el importe recuperable, lo tenemos que comparar con el valor en libros nuevo al final del año 2. ¿Cuánto era el valor en libro al final del año 2? Los 8.026.000, ¿no es cierto? Los comparamos. Y miren lo que pasa. El importe recuperable es mayor. Hasta ahora, ¿qué hicimos nosotros en el primer ejercicio que el importe recuperable era mayor? Pero ponga su micrófono. Nada. Exacto, muy bien, Estivo. No se hace nada. Pero, volvamos a esa frase inofensiva cuando nosotros Acá vimos se el podría modelo subir del... el valor del libro, ¿o no? ¿Qué cosa, Javier? Repítalo. Se podría subir el valor del libro. Se puede aumentar hasta el valor en libros que hubiese tenido al término del año 2 si nunca se hubiese deteriorado. Hagamos ese cálculo. Igual lo tendríamos que calcular con la primera depreciación, ¿o no? O sea, Con el la primer monto original. depreciable. Exactamente, ya. muy bien, con la original. ¿Y cuánto sería? Hoy no sé, voy a borrar esto. Voy a borrar acá un poquito. Ya. Veamos entonces. PBE, 12 millones. Estamos al final del año 2. ¿Cuánto hubiese sido la depreciación acumulada al final del año 2? ¿Cuánto depreciamos por año? El primer año, 1.080.000. Por lo tanto, ¿cuánto hubiésemos depreciado en 2 años? 2.160.000. Por lo tanto, el valor en libros habría sido ¿cuánto? ¿Cuánto da esta resta? Uy, Claudio, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Una más. Ahí está. Lo cual nos da 9.840.000. Entonces, por favor coloquen atención que esto no es tan sencillo. Nuestro valor en libros actual, ¿cuánto es? 8.026.000. ¿Ya? ¿Cuánto es el importe recuperable? ¿Cuánto, pues? Era 10.055.000. Bien. 10.055.000. Perfecto. Entonces, uno podría decir, mira, de los 8.026.000, y en el mercado o el importe recuperable son los 10.055.000, pero la norma nos dice que lo podemos hacer subir no hasta los 10.055.000, lo podemos hacer subir hasta ¿cuánto?
hasta este. ¿Quedó claro? Está bueno, díganme si no es maravilloso. ¿Qué eran los 9 millones? 840.000, Sí. el valor en libros que hubiese, hubiese tenido tenido. si no existía deterioro. Ya. Ese es el comillas que uno dice el valor original. ¿Sabrán que en la frase del PPT antes decía puede hacerse subir hasta su valor original? A ese se refiere. No es original sin depreciación, es original con la depreciación normal del transcurso del tiempo que uno había estimado al inicio. ¿Ya? Dígame. Porque al principio sale que el valor del libro es mayor al importe realizable. Sí, Pero después no, cuando lo comparas, ¿cómo? ¿El valor del libro es menor? En el título sale al revés. Ah, sí. Situación 3 sale al Sí, revés. buen punto. Sí, mándeme un mail y lo junto. Sí. Ya, Profe, dígame. ¿por qué usamos la depreciación acumulada como la por año multiplicada por 2 y no la que habíamos calculado antes? Ah, porque lo que nos dice la norma, es buena pregunta, Camila. Lo que nos dice la norma es que nosotros el máximo valor al cual podemos hacer subir el monto es el valor en libros como si nunca hubiésemos deteriorado. ¿Y cuánto era la depreciación, comillas, original? 1.080.000. Entonces tenemos que utilizar esa por 2 periodos, porque estamos al final del año 2. Ah, ya, porque la otra depreciación sí considera como el deterioro. Exactamente, en la otra sí consideramos el deterioro. Ya. Profe, Entonces, profe, ya para ir más o menos terminando, para no saturarlos tanto, pero recuerden una estudiar. consulta. Dígame. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el motivo en sí de sacar el valor en libros con deterioro si al final como que vamos a usar el caso, se puede usar el caso en el que no tiene deterioro? ¿Cuál es el motivo de sacarlo entonces? Hoy no le entendí. ¿Lo puede repetir un poquito más despacio? ¿Cuál era el motivo entonces de sacar el valor en libros con el deterioro si al final podríamos usar el que no tiene deterioro, que son los 9.800.000? No, porque en este caso es así, pero generalmente no es así. Generalmente el valor en libros original es menor que el cual uno puede llegar a subir. Ah, ya, siempre o sea, generalmente Sí, vendría a por ser eso hay que hacer, por eso hay que hacer el test de deterioro siempre, para ir comparando. Ya. ¿Ya? Sigamos. Entonces, si nosotros sabemos que estamos en 8.026.000, porque todavía falta otra patita más enredada, y sabemos que podemos subir hasta 9.840.000, primero tenemos que calcular la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre esos dos? Oye, o dos parece, uno, ahí. La diferencia entre esos dos es 1.813.000, ¿ya? 1.813.333. Y uno podría eventualmente hacer crecer el monto en esa cantidad siempre y cuando, ¿qué cosa? A ver quién se da cuenta. Siempre y cuando tuviésemos cierta cantidad de ¿qué? Porque ¿de dónde vamos a sacar esto? Recuerden, no se mueve el PP, ¿qué se mueven? ¿Cuál deterioro? El deterioro acumulado. Nosotros lo que vamos a hacer para, comillas, hacer crecer el valor en libros, no es aumentar el PPE. Lo que nosotros vamos a hacer es disminuir el deterioro acumulado. Por lo tanto, nosotros lo vamos a aumentar en 1.813.000. ¿Y cuánto teníamos de deterioro acumulado? 2.040.000. Por eso podemos hacerlo aumentar el 1.813.000 completo. ¿Ya? Hoy está extraordinario. Ya, pero, y con esto les prometo que termino, pero deterioro acumulado lo estamos achicando. Como les dije, recuerden lo que les comenté, por el método del costo, uno no ajusta el PP, uno ajusta las cuentas de las contracuentas que tiene. La contracuenta de deterioro acumulado la achicamos. Perfecto. Pero ¿qué pasa con esto? Con esa mato. Terminamos. ¿Qué pasa con la otra? ¿Cómo creamos el deterioro? ¿Qué cuenta habíamos colocado a la izquierda? Un gasto, entonces. La pérdida. Exacto, una cuenta de resultados. Por lo tanto, para reversar el deterioro, tiene que ser una cuenta de ingresos. Por eso acá se llama recuperación de deterioro o ingresos. ¿Estamos claros? Ya.
bueno, hay más casos, pero lo vamos a dejar hasta acá a nivel de materia, no vamos a seguir profundizando tanto más. La idea es que la próxima clase veamos el modelo del valor razonable, hagamos un par de ejercicios y ya nos tiramos a full en propiedad de inversión. Yo les subí hace más de 10 días la guía de PPE. Me imagino que la han tratado de hacer. Nadie me ha preguntado nada. Eso nomás les digo. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy bien los que están en Zoom. Mucho éxito. Tengo una pregunta. Por favor, estudien. Sí, dígame, José. Entonces el nuevo deterioro acumulado sería los 2.400.000 menos... ¿Qué cosa? Que el nuevo deterioro acumulado serían los 2.400.000 que teníamos de antes, menos el 1.000.000 de... Exactamente, la diferencia entre ambos. Ya, eso era, gracias, profe. Tal cual, ¿ya? Ya, pues, estimados. Chao, profe, que esté bien. Que esté bien. Chao, profe, chao, Claudio, que estén bien. Gracias. Profe, ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí, yo, profe. Disculpe, ¿va a subir la grabación del martes? Espérenme un segundo. Oigan, por favor, los que están en la sala, silencio. Shh, todavía hay preguntas de sus compañeros. Si quieren salir no hay problema, pero en silencio. Dígame, por favor. No, profe, era una pregunta aparte, que si va a subir la grabación del martes. Ah, sí, el fin de semana subo las 2 grabaciones. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí, la voy a subir, no se preocupe. La voy a subir, no se preocupe. Gracias, chao.